Este servidor, a través de la experiencia de su vida durante muchos años, es bueno poderlo manifestar el gran milagro que Dios ha hecho conmigo hasta el día de hoy. Pero para eso necesitamos retomar un poquito lo que este servidor hacía en tiempos atrás. Eh, en mi tiempo de juventud fui apasionado por la música, fui DJ, me encantaba el tema de la salsa. Era muy apasionado por el tema de envolverme con el medio musical, con el medio de proyección, de conciertos, y ese era mi entorno. A medida que trabajaba, ejercí mi trabajo como con el mercadeo, con marketing, y a medida que me sumergía en ese medio, empecé a hacer una gran mezcla de mi vida personal con mi vida profesional y también con los hábitos, con la gente con la que yo me rodeaba. Empecé por el medio del consumo social de trago, porque compartía con varias personas reconocidas e importantes en el medio musical, en el medio de fiestas y organización de fiestas. Y el primer paso para este servidor de haberse consumido fue haber dicho que era un tomador social. Pensé que eso era normal, pensé que estaba en el ambiente y compararme con otros compañeros que hacían lo mismo, pensé que estaba bien. El descuido de la familia en ese entonces con mis padres, el involucrarme más con compañeros y el desinteresarme por mi vida profesional. Fue cuando empezó sutilmente a mi vida a ser transformada. Tuve la gran oportunidad de haber tenido varios trabajos al tiempo, de haber sentido que tenía el mundo en las manos porque económicamente ganaba mucho dinero para ese entonces. Y en medio de querer o sentir que tenía el poder y el reconocimiento social de mi entorno, de las personas que me rodeaban, empecé como a sentirme en un mundo como fantástico, en el cual todo se volvió fiesta, todo se volvió eh, la parte laboral, pero el amanecer, la vida social, pero casi nocturna, porque todo mi movimiento era alrededor de fiestas. Es importante resaltar que es algo que me gustaba muchísimo. Ya empecé de un fin de semana, yo ya tomé el tema de bailar, de hacer vínculos sociales, enlaces de socios, de martes, miércoles, jueves hasta domingo a nivel nocturno. Mi vida sin darme cuenta empezó a tomar un giro. Ganaba dinero, pero empecé a aislarme socialmente de la gente que me acompañaba durante el día. Mis padres, mi familia, el entorno familiar, los amigos que durante el día hacían sus actividades regulares, de trabajar de día, descansar de noche, yo sea a la inversa. Este servidor se dedicó de lleno a dormir de día y a trabajar de noche. No porque mi profesión lo exigía, sino porque el ambiente social nocturno me empezó a embargar. Empecé con consumo social de alcohol y terminé ya siendo un consumidor, no me gusta el término, como ya adicto al trago, al cigarrillo y a otras cosas que fueron afectando mi vida, pero más sin embargo mantenía mi prestigio social, prestigio con las personas. Si tenía que ir a una reunión, me ponía el traje de reuniones y participaba como si a este servidor no sucediese nada. A medida que pasaba el tiempo, compartía con personas que me daban a mí seguridad de que lo que yo hacía estaba muy bien, era porque era reconocido. Ellos me exaltaban y yo sentía como el poder de poder manejar las cosas, de poder dirigir las situaciones en el ambiente social nocturno. Lo resalto porque todo lo mío fue en cuanto a la música, el DJ, organización de eventos, tener equipo, un montón de cosas, discotecas, para poderlo manejar. No pensé que las cosas iban a salir de las manos como la gente me advertía. Siempre me decía mi madre en ese entonces
que yo debía estudiar. Y lo que yo le contestaba a ella muy sarcásticamente, casi en burla, que me ofendía que me dijera eso, era que el estudio era para la gente que tal vez necesitaba buscar empleo, pero que yo tenía todo el poder en mis manos porque económicamente estaba muy bien. Pero lógicamente se lo decía en otras palabras a ella, cosa que en muchos casos la veía ella llorar, sufrir. Empezó a transcurrir el tiempo, al tercer año de esa vida social, mi sentir personal creía que estaba avanzando bien, que estaba prosperando, pero cuando yo empecé a observar que en casa yo llegaba embriagado y mi madre la encontraba despierta o asomada por la ventana esperándome, evitando de que algo malo me fuese a suceder. Llegaba yo a la habitación y ella ingresaba llorando, agradeciéndole a Dios y yo, mi molestia embriagado, decía que no me molestara la vida, que me dejara tranquilo, que ella siguiera su vida con su Dios y que me dejara en paz porque yo llegaba cansado, llegaba embriagado y no quería saber de nada. Y así transcurrió año tras año. Y a medida que pasaba el tiempo, seguía yo manteniendo el mismo perfil social exterior, pero interiormente empecé a sentir muchos vacíos personales. Tengo que decir que el tiempo me enseñó una gran escuela, que hice malos negocios, eh, económicamente empecé a perder las cosas que yo creía muy seguras, empecé a sentir los vacíos emocionales, mentales, sociales, aunque yo en mi vida exterior seguía queriendo mantener en mi estatus de economía, estatus de lugares que acudía, personajes con los cuales quería codiarme, entonces tenía que aparentar que tenía muchas cosas que estaba perdiendo y que ninguno de ellos podía saber. La gente que estaba alrededor mío, la exigencia era social, de actividades que requiere mucho dinero, y cuando este servidor ya estaba perdiendo a nivel económico. No pude soportar eso por mucho tiempo. Diría actualmente que quedé vacío, quedé sin el recurso, perdí trabajo, se cerraron los negocios en los que yo andaba, mis compañeros con los cuales yo, diríamos, me codeaba, compartía, también terminaron porque no pude sostener ese prestigio social de visitar ciertos lugares que le daban a uno el estatus, el reconocimiento, negocios. No lo pude volver a visitar y entonces el vacío se emperó dentro de mí. Este servidor empezó con una gran crisis emocional. El gran temor mío era llegar a casa y cerrar mi cuarto porque empecé a conocer lo que realmente era este servidor. Fueron varios años de ese proceso. Ingresaba a mi cuarto y veía lo malo, la monstruosidad de estar yo en mis pensamientos porque no me reconocía, no sabía ni para dónde iba, qué estaba haciendo. Había perdido personas que cercano mío estaban queriendo brindarme apoyo, pero más sin embargo yo resistí hasta donde no más quise. En ese entonces, siempre tengo que exaltar lo que mi madre hacía, que era orar por mí. Ella siempre lloraba por ese servidor cuando llegaba embriagado, siempre me enviaba a las calles con una bendición, siempre me llamaba dándome su bendición, siempre decía que estaba orando por mí, pero más sin embargo a mí me molestaba y me incomodaba. Siempre le respetaba a ella su adoración a Dios, pero más sin embargo nunca me interesó. Pero los vacíos seguían ahí. Pasó un suceso que creí que eso iba a alivianar, era buscar personas para evitar la soledad. Y no sé a cuántos les ha sucedido que el temor más grande es sentirse solo, llegar a su casa y sentirse que está en un espacio donde la gente ni lo llama, ni le dice que lo tiene en cuenta, ni que lo ha saludado, nada. El sentirse una soledad absoluta es un ahogo, es una crisis, es un desespero, una agonía que este personaje empezó a sentir. Con el tiempo,
en esa vida social, sucedió algo muy lamentable tiempo después, porque cuando perdí todo eso, siempre mantuve y nunca lo reflexioné que los que permanecían conmigo era mi papá, mi mamá, mi familia. Yo podía hacer lo que fuese, pero para ellos siempre yo era lo mejor. Aunque yo sabía el daño que estaba causando a mi hogar, le estaba causando a mis padres y el daño que me estaba causando yo. Entonces, cuando empecé a explorar otras cosas, mi estilo de vida empezó a cambiar, porque yo ya no empecé a dormir en casa, sino empecé a dormir casi en las calles. Un fin de semana, yo amanecía de terminar la fiesta, dormía en un parque y esperaba que amaneciera para irme para la casa. La gente me veía, me decía, váyase para la casa. O sea, me empecé a dar una decadencia personal que yo pensé que estaba bien hecho, porque aún tenía algún ingreso. Pero lo que más dolía era saber que yo llegaba a casa, yo podía llegar herido y mi madre siempre estaba ahí pendiente. Mi papá siempre estaba ahí, observaba como yo llegaba, pero él más, sin embargo, se abstenía de decirme cosas. Era más mi madre la que me decía, por favor, cuídese, qué le pasó, qué le sucedió. Siempre estaba dispuesta a curarme las heridas, siempre no se meta en problemas, por favor no salga, por favor no vaya, mire, no se involucra ya, no vaya. Siempre la que quería razonarme y a mí me molestaba y me generaba rabia. En una ocasión, tengo que decirlo, ella llegó a donde yo estaba con mis compañeros y lo que hice yo fue hacerla quedar en ridículo a ella. Cuando ya volví a casa, la encontré ella llorando. A mí no me importó nada, perdón la expresión, no me interesó que ella llorara, sino simplemente con que yo me sintiera bien. Siguió pasando el tiempo en una soledad absoluta y en un desespero, tengo que decirlo, una transición como de 2 años en esa agonía que estaba experimentando en el querer subsistir, luchar, el querer conseguir algo. Era un viernes, no olvidaré esa fecha, un viernes que me encerré en mi cuarto porque sentí lo más desesperado de mi vida, de que no encontré gente afuera, porque ya totalmente había quebrado, no tenía amigos que socialmente me sostuvieran, personas que me acompañaran, que estuvieran conmigo, no la obtuve. Mi decisión en ese momento era haberme encerrado y haber acabado conmigo. Ingresé al cuarto de la agonía y el desespero que vivía yo, que estaba añorando, que simplemente quise acabar conmigo, con mi existencia. Entonces lo primero y mi reacción fue haber apagado la luz y haberme estrellado contra las paredes. Me iba de cara, de brazo, me golpeaba y yo gritaba. Y lo único que yo alcanzaba a escuchar es que afuera de la habitación, afuera, estaba mi madre gritando y suplicando: Aldemar, ¿qué tiene? Aldemar, ¿qué le pasa? Mi única expresión era decirles: déjeme solo, que yo quiero encontrarme, quiero saber quién soy yo y para dónde voy yo. Lo último que recuerdo de esa escena fue haberme golpeado contra la pared, haber cogido la pared a puños también, haberme sentido que quedé herido, que quedé golpeado, que caí al suelo y quedé al suelo llorando. Y lo único que mi mente genera y acuerda era que haber gritado al cielo, haber dicho que si existe un Dios, que el cual mi madre tanto lo proclamaba para mí, era que si existía un Dios, que algo aconteciese en mi vida, algo pudiese pasar conmigo, algo realmente que marcara mi experiencia para que yo estuviera en esa condición. El sentirme que no tenía amigos, que no tenía trabajo, que no tenía vida social, que no tenía recursos, que no tenía lo que yo alcancé a acumular, eso fue fuerte para mí. Entonces mi necesidad, mi pelada cuando era que lo quería aprender, o sea, que si él existía, que me enseñara algo, pero la tarea no culminó ahí. Quise explorar y conocer a Dios a través del libro que mi madre siempre me enseñaba, que era la Biblia, que alguna vez me enseñaba que se la leyera. Quería conocerlo a través de la Biblia,
pero me costaba porque no sabía ni cómo, ni qué hacer, ni ver un versículo que ni siquiera creía que era para mí. Eso fue una lucha grandísima. Al abrir mi vida, querer conocer a Dios, sin saber mucho más adelante, me llegó algo que nunca pensé que fuese a acontecer. Fue haber experimentado el fallecimiento de mi padre, que era el soporte del hogar. Era el patriarca, el que brindaba el sustento, la seguridad económica, social. A pesar que yo ganaba, él era todo el sustento. Yo no pensé que eso fuese a pasar con él en ese tiempo que yo estaba experimentando. Y un día cuando él muere de un infarto fulminante, que padeció muchos desplazamientos, nunca pensé que se fuese a morir. Cuando íbamos en trayectos en la clínica, yo le decía a Dios, si usted existe, por favor, que nada le vaya a pasar a él, nada le vaya a pasar a él, nada. Yo iba detrás de la ambulancia, mis hermanos estaban también buscando cómo llegar, cómo avanzar. Mi hermana estaba en la ambulancia, una con él. Yo iba en el carro, mi otro hermano, en fin, todos estábamos en torno a lo que pasara con él. Lo único fue que nunca olvidaré que el médico dijo, tranquilos, que él está estable. Cuando salió en la ambulancia, trasladado de una clínica para otra, a mitad del camino la ambulancia se detuvo, abrió su puerta, vi que volvió ingreso, puso sirena y arrancó. Mi madre que iba conmigo me pregunta qué habrá pasado. Yo dije, no, tal vez va rápido porque necesitan llegar rápido con él, pero lo que no sabíamos era lo que estaba aconteciendo en ese proceso y era que mi padre había vuelto a tener otro infarto, pero más fuerte. Lógicamente la ambulancia llegó primero a la clínica. Cuando este servidor en su mente se hace que no va a pasar nada, que no vaya a suceder, Señor, pues no, güey, tú lo cuidarás, tú lo protegerás, no sé qué. Cuando llegué a la puerta del hospital o la clínica, veo salir a mi hermana atacada llorando en la puerta y decirme, mi papá ha muerto. Yo que venía por el camino diciéndole, Dios, por favor, protéjalo, sosténgalo, cuídalo, no va a pasar nada. Al escuchar a mi madre, ver la reacción de mi madre de salir rápido para adentro, mi gran reacción fue haberme bajado y haber cogido el carro a patadas. Ya le preguntaba si usted está escuchando, si usted sabía por qué permitió que se muriera, o sea, y empezó este servidor como lo que hace cualquier ser humano a decir yo por qué no le dije a él que lo amaba, por qué no le, o sea, todo lo que quería que él supiera. El vacío que yo sentía desde mucho tiempo atrás aún detonó peor cuando el suceso desde mi padre, porque le eché toda la culpa a Dios que era por culpa de él, que nada había cambiado porque todo era culpa de él y me desahogué, fue golpeando el carro, diciendo cosas incoherentes, hasta que en un momento cuando pude ingresar y verlo a él muerto, digamos, consentirlo ya sin tener vida, vi el valor que tiene, o sea, perdón la repetición, vi el valor que tiene es poder vivir y expresar a las personas lo que uno siente cuando están en vida. Le dije cosas que nunca se lo dije en vida cuando ya estaba muerto ahí. Lo consentía como nunca lo había hecho. Consentirlo muerto ya él no sentía. Decirle cosas que cuánto lo amaba, él ya no me escuchaba. Y eso me dolió y me marcó mi experiencia con Dios. Porque veía a mi padre ahí en la bandeja muerto y yo diciéndole cosas sabiendo que ni me escuchaba ni me entendía y que ya no tenía ya eh, cómo poderme abrazar. Cuando eso se aconteció, eh, la transición del rol de este servidor fue volverme protector con mi madre. Cuando sucede esa pequeña transición fue cuando nuevamente le pude decir a Dios llorando, pidiéndole perdón a Dios, escuchar a mi madre llorar en las noches sin que yo pudiese consolarla, ver que la situación económica empeoró más, ver un caos oscuro, adverso a la que yo percibía, ver cuando mi madre me decía que debía estudiar antes y todo lo que yo le dije, dolió amargamente mi ser y ver la situación que nos encontramos y hacer actividades que yo nunca empecé a hacer para buscar el sustento de mi casa fue fuerte para mí. En un momento de esa historia exactamente,
no puedo manifestarlo en qué momento fue, pero sí hubo un espacio que pude estar una noche mirando al cielo, saliendo de trabajar, un trabajo que para mí era muy pesado, mirar al cielo y decirle, Señor, por favor, ten misericordia de mí, permítame que yo pueda contemplarlo y conocerlo. Es como cuando ustedes van, perdón, hago la comparación, haciendo ejercicio, van corriendo, o que ustedes ya no tienen fuerzas para levantarse, o que ustedes ya no tienen armas con que va a combatir lo que está experimentando, simplemente descargan sus brazos y caen sus piernas, y que alguien simplemente extienda su mano para socorrerlos. Así este servidor se sentía, porque no hallaba la solución. Entonces, en ese momento, cuando llega ese pronto, fue cuando hay un hermoso, ahí sí entendí, llegué a la casa, abrí mi Biblia, porque nunca me olvidaré del que el salmo que mi madre siempre me repetía, o sea, cuando salga para la calle busque el Salmo 91. Cuando empecé un pasaje, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo quería experimentar ese Señor, quiero experimentar qué es estar bajo el abrigo del Omnipotente en medio de la crisis y de lo falto que he sido yo. Cuando ya en ese momento pude tener la bonita experiencia de querer saber y entender qué era lo que Dios quería conmigo. Batallé mucho tiempo evadiendo a Dios. Ahora quería saber qué es lo que, o sea, Señor, ¿qué quiere usted conmigo si yo no soy, o sea, no soy literalmente nada, no tengo estudio, no tengo preparación, no soy nada? El milagro empezó. Ya que cuando mi padre murió, quedamos con mi madre, empezamos a desarrollar, ahora sí quise estudiar. El primer milagro que tengo que decirlo fue cuando para poder estudiar era no tener un solo recurso y tengo que contarlo abiertamente. Le suplicamos con mi madre, ella se arrollaba y decía, Dios mío, vamos a pedir un préstamo para que él pueda estudiar, para que él pueda arrancar, para que él pueda ser profesional y se pueda desenvolver, no sé qué. Entonces tenemos que sacar un préstamo. Y quiero contar porque eso fue lo que marcó mi inicio, la base, el soporte, lo que le agradezco hasta el día de hoy a mi madre, es que en esa oración nos fuimos para un banco, al banco donde teníamos la cuenta, porque teníamos que pedir un certificado para que hiciera un préstamo. Cuando fuimos a pedir el certificado de los pesitos que tenía yo en mi cuenta, resulta que habían hecho un giro a mi cuenta por el valor exacto en el cual valía el primer semestre de mi carrera, junto pago con la matrícula, todo lo que se requería estaba ahí. Cuando yo recibí de la cajera el estado de cuenta, que nosotros sabíamos que no teníamos un peso, mi cuentilla no tenemos un peso, cuando vi el estado de cuenta por el valor que había, simplemente la volteé a mirar a la señora de la cajera, miré a mi madre, le mostré a mi madre, nos miramos y la cajera nos dice, ¿hay un error? Y otros, no hay ningún error. Y entonces nos devolvimos rápido para la casa y miramos nuevamente, y lo que le pasa al ser humano cuando cuando uno se quiebra sobre la roca, lo he podido entender, ver el milagro que el Señor había provisto. Y tengo que decirles, pregunté allá que quién me había consignado, no apareció el nombre de la persona que me consignó el dinero, no aparecía persona, no apareció, y no quise indagar más. Simplemente lo asumí por el primer milagro de Dios para que ese servidor pudiese tener la oportunidad de empezar a estudiar. Esa vez nos arrodillamos y llorando, junto con mi madre, le agradecíamos al cielo por haber dado la oportunidad de haber conseguido el recurso. Y de ese dinero también se fue algo también para poderle servir a otras personas. Esos son los inicios. A través de la historia, después de ese principio, me refugié en el tema del deporte acompañado con la Biblia. Porque al dejar el vicio, del baile, del trago, el cigarrillo, todo ese tema, aprendí a través de la Biblia que lo tenía que aprender a reemplazar. Y mi reemplazo fue a ver con la batalla del ejercicio. Y la batalla del ejercicio fue involucrar a toda mi familia, porque empezar a caminar una sola vueltica, coger el gusto no fue fácil, pero lo comparo con la vida espiritual, porque leí por allá de Pablo, decía que hay una corona para los que luchan y los que batallan. En ese momento lo había percibido así. Entonces, hasta el momento, desde la historia, mi vida se convirtió en una carrera. A mí me gusta correr mucho. Ustedes ven acá la camisetica, esta azulita, tiene mucho valor para este servidor, porque representa mi batalla cotidiana.
mi batalla diaria, porque cuando hay lesión detengo pero no paro. Cuando está la tristeza no dejo de trotar, sino que camino rápido pero no paro. Entonces mi vida se convirtió en una carrera, en un fondo, en una ultramaratón, digamos, hasta el día que pueda ver a Jesús cara a cara. No puedo decir que desde ese momento hasta la fecha las cosas han sido color de rosa. Como en el deporte, en una carrera he sentido lesiones, he sentido que me abaso, me fatigo, pero siempre ha estado Dios ahí pendiente, siempre ha estado presente. El Señor fortaleciéndome, dándome la fuerza, restableciendo mi vida, levantándome del suelo, dándome la oportunidad de poder tener una profesión, una oportunidad, un milagro, de tener en la actualidad, de tener aún una hermosa madre, de tener una hermosa esposa, de tener una gran familia, de que ellos saben que mi pasión se convirtió en el deporte, pero está por debajo de mis principios con Dios. Y siempre la Biblia la aporto porque mi Biblia es mi manual, es mi experiencia, es en lo que yo he creído y en lo que yo me refugio cuando mi vida está en bendición o también cuando está también en dificultades. Y hasta el día de hoy, debo que decirlo, hasta el día de hoy he podido manifestar que el vivir, lucho porque sea Cristo en mi vida y el minimizar mi ser personal. Batallo para que mi experiencia con Dios cada día sea renovada, sea nueva, sea de bendición. Y escogí esta hermosa profesión porque es a través del deporte o a través del ejercicio, a través de una actividad que uno realice, que me gusta guiar a las personas cuando están tristes, cuando están cargadas. Siempre busco hacer un trabajo con ellos, porque uno termina golpeando una tula y llorando. Si ustedes no han sentido la experiencia, están invitados a que me contacten. Y si usted llega a sentirse mal, llega a sentirse triste, contácteme, que hay un hermoso ejercicio que yo experimenté, que es hacer ejercicio con lágrimas. Pero uno se siente un desahogo y se tiene una experiencia tan hermosa que hay un espacio para que nos encontremos con Dios. Entonces el ejercicio llega a ser mi desahogo físico y mi Padre Celestial llega a ser mi refugio espiritual que consolida y fortalece este refugio físico que yo tengo cada día. Mi cuerpo se va envejeciendo, pero con Cristo me voy renovando porque anhelo una hermosa vida eterna. Entonces, esa es mi experiencia con Dios hasta hoy. Y hasta hoy puedo decir que sigo batallando, sigo teniendo la experiencia en Cristo de que ustedes y este servidor, a través el testimonio hasta donde llegue, si hay algo en nuestra vida que se está batallando, si hay algo que se está luchando, nuestro refugio está en nuestro Señor Jesús, que lo aprendí a conocer a través de la Biblia. Exalto la Biblia, porque allí están las palabras que nos consuelan, que nos sustentan y que nos hacen que hasta hoy podamos decir que Dios nos ha acompañado y que nunca nos ha desamparado. Él nunca se ha salido de nuestra vida. Él nunca nos ha dejado solo, porque si estamos vivos, porque Él está con nosotros. Entonces, les digo a cada uno de ustedes, cojan su vida como una ultramaratón hasta que podamos ver a Jesús cara a cara. Pero no desmayemos, y si nos cansamos, tomémonos un tiempito, pero para refugiarnos en Cristo. Pero no podemos soltar esta hermosa batalla que tendrá su recompensa con la vida eterna.